historia del pueblo de Israel, ligado a lo que hemos estado comentando sobre Moisés y esta manera en la cual Dios se acerca a él para comisionarlo a hacer algo que él mismo consideraba imposible. Nos hemos sorprendido de la manera como el Señor cumple sus promesas y nos pide que simplemente tengamos confianza en Él y permitamos que Él haga las cosas. Esa es la base fundamental de algo que nuestro corazón debería de estar constantemente arraigado y bien fundamentado. Hay un momento, años atrás en esta historia, en la cual Moisés se ve inmerso en una serie de circunstancias a los 40 años que lo hacen salir huyendo hacia el desierto. Y coincide su edad con otro hombre que lo acompaña precisamente en ese momento en el desierto, un joven príncipe dentro de ese grupo de 12 espías que manda Dios que vayan a reconocer la tierra prometida, lo que el Señor les había ya dado como un hecho hacia ellos, esa heredad de la tierra que fluye leche y miel. Y hemos hablado acerca de lo sorprendente que fue el relato cuando estos hombres regresaron y que a pesar de darse cuenta de lo maravilloso que era esa tierra, finalmente 10 de esos 12 hombres coincidieron en que era casi imposible el tratar de conquistarla porque lo que vieron ahí era realmente atractivo, pero también era intimidante. Y hubo un hombre, hay dos de hecho, pero del que quiero comentar, es alguien muy especial. Su nombre es Caleb. Y Caleb es el hombre de esos 12 espías que ya regresan directamente hacia lo que es el otro lado del Jordán. Y se enfrenta hacia estos otros 10 que decían, no, es imposible, es una tierra que devora a sus habitantes y ellos nos ven cosa pequeña, nosotros nos vemos como langostas a su lado. Y Caleb directamente habla, estamos en el libro de Números capítulo 13, el verso 30 en específico, y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y en este sentido, me llama muchísimo la atención de la postura de ese joven de 40 años para ese momento, Caleb. Tuvo completamente en discrepancia de las otras personas. Y evidentemente para mí es una forma muy clara de demostrarnos la confianza total que se tenía para ese momento, al menos en el corazón de Caleb y también de Josué, su compañero para ese tiempo. Años después, sabemos la historia, por esa inconsistencia, incongruencia, desobediencia, incredulidad del pueblo. Fueron esos 40 años que tuvieron que estar vagando en el desierto. Y al terminar esos 40 años, Josué y Caleb fueron los únicos varones de esa generación que les fue permitido entrar a la tierra prometida. Y Caleb, un poquito tiempo después, cuando está el reparto de las heredades, como Moisés lo había marcado, él le dice a Josué, ok, ¿recuerdas lo que el Señor dijo? Lo que Moisés había propuesto. Y sí, el recuerdo llega inmediatamente, le dice, bueno, pues el monte Oreb es mío, es mi heredad. Y le pide no solo que se lo entregue como un simbolismo directo, sino que le permita ir a conquistar ese monte directamente. Para ese tiempo Caleb tenía ya 80 años, pero su confianza en lo que fueron las promesas de Dios era lo que permeaba su vida. Y en medio de esto, bueno, pues salió adelante en lo que era esa comisión que Dios le dio. Y hablando acerca de confianza, que era lo que estábamos comentando la semana anterior, confía en Dios y permite que Él haga. La búsqueda de nuestros grandes obstáculos y esta imagen de poder identificar a nuestros faraones y poder derrotarlos, pero sobre todo también encontrar cuál es el motivo por el cual el Señor permite que eso suceda en nuestra vida, nos lleva hacia una reflexión sobre lo que verdaderamente significa confianza. Años después, el apóstol Pablo escribe de una manera muy singular a la iglesia que está en Filipos. Y el pasaje es este, Filipenses 4, 10 al 13, dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí,
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un pasaje verdaderamente relevante en medio de lo que significa esa seguridad, esa certeza que tenía Pablo sobre lo que estaba sucediendo en su vida. Recordemos que esa carta él la escribe estando encarcelado. Entonces no creo que el ambiente sería el más propicio para escribir cosas como esas. Pero finalmente Pablo tenía esa seguridad, estaba completamente centrado en el aplomo que le daba precisamente la confianza del poder que Dios había puesto en él directamente. Pero de todas maneras también me surgen algunas dudas porque ese último versículo, el verso 13, es algo que la mayoría de los creyentes en algún momento de su vida aprenden de memoria y lo toman como algo que les da motivación para seguir adelante y para enfrentar las cosas difíciles. Pero también muchas ocasiones perdemos directamente la objetividad y la dimensión de lo que el Señor nos está diciendo y tomamos esto como algo prácticamente de arrogancia y decimos yo me voy a donde sea, me enfrento con lo que sea porque Cristo es el que me da la fuerza. Entonces todo lo puedo en Cristo porque me fortalece y se dedican a hacer cosas incluso bastante incongruentes en su propia vida. Y ahí es donde cabe precisamente el entender qué es lo que significa la palabra de Dios y qué es lo que nos está enseñando y qué es lo que nos está mostrando. Podríamos entender que Pablo es uno de estos arrogantes que en su momento dicen no te preocupes, yo sé arreglármelas en todas las situaciones, no necesito de nadie, en las buenas y en las malas estoy bien y todo esto te lo digo porque mi experiencia anterior me puede confirmar que así es la vida. Podríamos suponer que este mismo Caleb, de quien leíamos la historia anteriormente, tuvo un sentimiento en su corazón muy similar y es yo las puedo con todas, ¿no? No hay ningún problema, yo sé que voy a salir adelante porque Dios está en mí y yo ya soy grande con todo ese tipo de cosas. Y hay un falso entendimiento cuando nosotros tratamos de interpretar la palabra o la enseñanza del Señor de esa manera. Es evidente que en muchas ocasiones nos enfrentamos a esas cuestas arriba y que necesitamos algo que nos pueda impulsar, que nos dé la certeza de que vamos a alcanzar la meta, vamos a conquistar la colina, vamos a poder conquistar esa montaña que el Señor nos ha puesto enfrente. No como un reto para hacernos dudar de lo que estamos haciendo, sino como esta motivación real para que podamos obtener lo que la promesa del Señor nos da. Así como en esos tiempos del Éxodo, el Señor había prometido una tierra maravillosa a su pueblo, así a nosotros también nos promete muchas cosas y una de tantas es esa vida eterna que vamos a poder disfrutar con Él al final de nuestra vida terrenal, de este momentito en el que estamos pasando hoy nuestros días aquí. Y vamos a tener grandes cosas allá, en la vida venidera. Pero al mismo tiempo nos hace grandes promesas hoy en nuestro día. Nos promete prosperidad, nos promete bendición, nos promete gracia salvadora, nos promete incluso en algunos casos que Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. Y en ese sentido es que en muchas ocasiones nos enfrentamos hacia esos montes en los que necesitamos algo en que sustentarnos y en donde podernos afirmar para poder llegar a la cima de lo que el Señor nos muestra. Y en este sentido me gustaría que pudiéramos empezar a reflexionar acerca de lo que hoy es una necesidad de nuestra vida, que significaría simplemente esto, confianza que conquista montañas. Caleb, a sus 80 años, estaba plenamente confiado de que el Señor iba a cumplir su promesa. Y por eso, en el momento que está el reparto de las tierras, él lo dice, Josué, recuerda lo que me prometieron, ese monte. Y no quiero que me lo des simplemente,
Yo lo voy a tomar porque es la promesa del Señor. Que sea mío, entonces iré a Él. Pero de ahí nosotros tenemos que empezar a discernir realmente cómo está nuestro corazón, comparándonos con estos ejemplos que el Señor nos ha puesto. ¿Podríamos decir que estamos contentos en cualquier situación de nuestra vida? Con toda honestidad, podríamos decir no. Es más, ni en mis mejores momentos estoy contento. ¿Por qué? Porque creo que me falta más, porque creo que merezco más, porque creo que todavía hay cosas que están frente a mí que no he logrado conquistar y que tengo que esforzarme para poderlo lograr. Entonces, la sinceridad en medio de todo esto es fundamental para que podamos saber en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y definitivamente nos damos cuenta de cuestiones importantes. Pablo nos desafía a buscar en nuestro corazón las verdaderas razones por las que nos sentimos contentos. Si es que en algún momento hemos experimentado esa felicidad o ese contentamiento. Si hiciéramos una encuesta de felicidad, como últimamente por ahí han estado dando datos, resulta que como mexicanos, a pesar de que no lo creamos, somos bien felices, ¿eh? De verdad. Los resultados son claros. Las encuestas no tienen ninguna tendencia ni nada extraño. Simplemente son preguntas simples que la gente contesta con honestidad. Y resulta que los mexicanos somos felices. ¿En qué basamos nuestra felicidad? Porque podríamos compararnos con los habitantes de los países nórdicos, en donde, bueno, su situación económica es completamente desahogada, no hay escasez, no hay inseguridad, no hay violencia, hay servicios públicos de primera, hay muchas cosas, y comparados con ellos estamos casi a la par en felicidad. Entonces, lo importante de este desafío que Pablo pone en nosotros y que Dios lo inspira para que lo haga directamente a nuestro corazón, es precisamente eso, buscar ¿qué? En nosotros mismos, de manera completamente única y personal, nos da contentamiento. ¿Qué nos hace estar con ese gozo que el Señor ofrece, pero que muchas veces experimentamos solo por un breve momento? Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recordando la escena, pues simplemente nos ponemos en sus zapatos y podríamos decir, híjole, ahora sí que Pablo necesitaba algo fuerte en que cimentarse, porque definitivamente si estuviéramos viviendo una circunstancia similar, difícilmente podríamos decirlo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si fuera así, no estaríamos encarcelados. Si fuera así, no seríamos perseguidos. Si fuera así, estaríamos felices en todo este momento y demás. Pero para Pablo algo quedaba perfectamente claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa la situación, buena o mala, yo estoy contento y pleno en Él. Y aprovecho la circunstancia para cumplir lo que Él puso como un cometido en mi vida. Y recordemos que en la misma carta a los filipenses declara que tuvo la oportunidad no de quejarse del encarcelamiento, sino de aprovecharlo y de ese momento tener algo que no pudo haber alcanzado nunca si él hubiera deseado, que era compartirle a la guardia de élite del emperador romano. Él le predica al pretorio. ¿Por qué? Porque las cárceles en ese momento no eran similares a las que hoy tenemos, sino que era una especie de arresto domiciliario. En una casa lo tenían ahí y lo que sí es que tenía una guardia 24 horas al día. Alguien esposado a su mano para evitar que Pablo escapara. Y entonces cada 24 horas le cambiaban de guardia y pues cada 24 horas una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para compartir y predicar. Al fin y al cabo, no va a huir, no se va a poder zafar porque está encadenado a mí y estoy aprovechando las cosas. Esa era la confianza de Pablo y por eso escribe con tanta aplomo, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tengo confianza en Él y no en mí directamente. Sin importar las circunstancias, prosperidad, adversidad o prueba, Pablo aprendió y arraigó en su mente y corazón el fundamento más poderoso que rigió su vida: confianza plena en Cristo. Y por eso es importante la pregunta inicial. ¿Realmente puedo distinguir
los momentos en los cuales soy realmente feliz. ¿Qué me motiva a que sea yo feliz y esté contento? Y en medio de todo esto, simplemente es, todas esas ocasiones está ligado con mi confianza en Cristo. O las veces que estoy contento es porque tuve un aumento de sueldo, porque me pude cambiar a una nueva casa, porque pude irme de vacaciones, o qué es lo que motiva mi felicidad. Porque de eso precisamente depende qué es lo que va a pasar en el futuro en nuestra propia vida y nuestro propio corazón. La pregunta, ¿qué es confianza? ¿Realmente qué significa confiar? ¿De qué depende? ¿En qué lo puedo sustentar? ¿De qué forma la puedo obtener? ¿Cómo incluso puedo compartir esa confianza con los demás? Y creo que deberíamos de estar siempre buscando dentro de lo que es las escrituras, qué es realmente lo que significa confianza. Vamos a ver un ejemplo que nos dan Hechos 4, versos 5 al 13. Un pasaje conocido, es un momento apenas después de la ascensión del Señor Jesús, después de su muerte, de su resurrección y andar aquí en este mundo. Se da el empoderamiento de los hombres que estuvieron presentes en ese día del Pentecostés. Y apenas tiempecito después, muy pronto, existe esta circunstancia en la cual se ven probados un par de discípulos, de hecho Pedro y Juan son los que están ahí, y sucede algo peculiar, y el pasaje es este, Hechos capítulo 3, versos 5 al 13, y dice así, perdón, ¿dónde estoy yo aquí? Perdón, ok, tengo que rectificar. Del capítulo 3 es el hecho en el cual intervienen Pedro y Juan y logran hacer que un cojo camine, deja las muletas, sale corriendo, entra brincando a todas partes y los jerarcas religiosos lo ven y le preguntan algo. Entonces ellos son llevados ante el concilio porque hicieron algo inadecuado según lo que estaba sucediendo. Ahora sí, Hechos 4, versos 5 adelante, dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿en qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Jerusalén, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ese haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían por haber estado con Jesús. Un cuadro realmente interesante porque nos pone en un contexto muy claro de lo que es y de lo que no es confianza en medio de nuestro andar día a día. ¿Qué no es confianza? Y pongámonos en esa escena, un salón donde en medio de ellos estaban Pedro y Juan, ellos ya apresados, siendo cuestionados sobre la acción que habían realizado un día anterior. Está obviamente un público imponente e impactante porque son los jerarcas, tanto gobernantes como religiosos, y ellos están siendo cuestionados. Y de ahí podrían haber tomado algunas posturas, probablemente si fuéramos nosotros, es más, si fuera yo el que me preguntaran, no sé si en algún momento podría hasta hacerle, es que ya ven cómo soy bien poderoso o somos bien poderosos y por eso hicimos tal y cual cosa. Pero el punto concreto es lo que realmente sucede. Entonces, número uno, la confianza no es orgullo,
porque estos hombres, los dos siendo cuestionados, no se mostraron orgullosamente como los hacedores de ese milagro, que en su momento le dio nuevamente la posibilidad de caminar a ese hombre que no lo había hecho. Entonces, para nuestra vida, de repente, ¿cómo se traduce este significado verdadero de la confianza? Porque creo que para la mayoría de nuestra vida sucede justamente lo contrario que sucedió con ellos. Y cuando algo pasa, se realiza, algo sucede en nuestra vida bueno, lo primero que hacemos es, híjole, qué bien hice las cosas, ¿eh? Y empezamos con ese orgullo de sentir que nosotros mismos somos los que salimos adelante y empezamos a reevaluar nuestro yo. Y en esa ocasión, pues evidentemente estamos perdiendo el ángulo correcto de la visión que debemos de tener de cada uno de los hechos. Pero confianza tampoco es arrogancia, no es, pues ya ven cómo somos nosotros, ¿sí? De que las puedo, las puedo. En algún momento pensaba yo acerca del propio Pablo cuando se veía enfrentado a las personas que estaban en su contra, sobre todo los grandes religiosos, en este caso los fariseos. Y Pablo regresaba con una serie de afirmaciones muy concretas, ¿no? Y era, ustedes dicen que están sufriendo, bueno, pues aquí les va mi palmarés de sufrimiento. Sí, es un relato tremendo de todo lo que él pasó en medio de ese andar en el ministerio de Cristo. Y también en momentos en los que le decían, bueno, es que tú quién eres, ¿no? Para poder enseñarnos o para hablarnos de esa manera. Y Pablo otra vez tomaba la palabra y decía, ok, ¿quieren saber quién soy? Bueno, pues ahí les va. Soy esta persona preparado de esta forma, con esta educación, con este poder. Yo soy de tal linaje y demás. Y nos podríamos confundir precisamente en esa jactancia o en esa arrogancia que en algún momento Pablo podría estar mostrándonos. Pero en realidad, cuando leemos el contexto completo, nos damos cuenta que esa era la posición necesaria para ese momento de mostrarles a las personas no solo el hecho de quién era, sino por qué era de esa manera y por qué el Señor había permitido que tuviera esa experiencia, por qué el Señor había permitido que tuviera esa preparación, precisamente para justificar lo que en adelante se había hecho y siempre Él dándole gloria a Jesús. Ese es el punto concreto. Y vemos a Pedro y a Juan ahí ante el concilio, directamente enfrentándose a algo que les podría haber llevado incluso a la muerte. Y ellos dicen las cosas como son. Lo único que nosotros podemos saber es que si a ustedes les admira que este hombre que no había caminado fue sanado, yo lo tienen frente a ustedes caminando, lo único que les podemos decir es que fue Jesús. Ok, sí les puedo echar en cara el decir, ese Jesús al que ustedes reprobaron, ese Jesús al que ustedes prendieron, crucificaron, ese Jesús es el que nos da el poder para hacer las cosas. Tampoco como decía, la jactancia de nuestras capacidades puede ser un sinónimo de confianza. ¿Por qué? Porque en el relato concreto, tanto Pedro y Juan hacen referencia al hecho concreto de que todo vino a través, por medio y en justificación de Jesucristo, nos deja completamente a nosotros en ese espejo de vernos enfrentados a nuestra realidad y nos dice con claridad, no eres tú. ¿Sí? No puedes tener esa confianza en una autoestima malentendida, creyendo que tus capacidades son las que te sacan adelante de las cosas. Ahí es donde muchas veces erramos el punto de la confianza. ¿Qué sí es confianza? Confianza es la certeza de tener un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo sé cuál es la meta, entonces puedo tener mucho más seguridad y certeza de ir dando pasos hacia adelante para alcanzarla. Eso sí es confianza. Cuando yo conozco lo que viene adelante, cuando yo, así como Pablo, conocía perfectamente cuál era su misión y decía, ok, no importa, aunque esté encarcelado, estoy cumpliendo con mi misión. Mi propósito para el que fui llamado está siendo alcanzado. Y eso le daba esa confianza para escribir desde la cárcel y decir, estoy aprovechando las oportunidades. ¿Estoy en la cárcel? Sí, sí, estoy en la cárcel. Pero no se preocupen. De hecho, es bueno que esté yo aquí
porque estoy alcanzando a quien no debería de alcanzar. Y en muchas ocasiones, pues nosotros nos vemos también enfrentados precisamente hacia ese sentimiento en el cual temblamos cuando no tenemos la certeza de hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, cuál es el final por el cual Dios nos creó y al mismo tiempo cuál es la finalidad por la cual nos salvó. Y ahí es donde muchas ocasiones fallamos. Así que cuando sabemos perfectamente para qué fuimos creados, qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida, eso empieza a fundamentar confianza y eso nos hace seguir adelante. También confianza se traduce en seguridad. Repito, si nos regresamos a esa escena en la cual está rodeado de los grandes gobernantes, de los jerarcas religiosos, donde tienen la experiencia que ellos tienen el poder no solo para encarcelarte, sino también para que te lleven a la muerte, y te están cuestionando, todos viendo hacia ti directamente, yo creo que parte de la seguridad se desaparecería de inmediato, ¿no? Nos ponemos a temblar, no sabemos cómo responder, qué hacer, pero cuando hay confianza directamente en nuestro corazón acerca de quiénes somos, cuál es nuestro propósito, eso se traduce en una seguridad total que demostraron tanto Pedro como Juan. Y le dicen a todos esos grandes poderosos de su tiempo, ok, ¿quieren saber qué es lo que sucede? Con seguridad se los vamos a decir. No me importa qué vaya a ser el futuro de mi propia vida. Si de aquí termino encarcelado, bien, porque es voluntad de Dios. Si termino, como en el caso de ellos, dejado libre, que bueno, es la voluntad de Dios. Pero yo tengo la seguridad de que no estoy solo y tengo la certeza de que no soy yo el que estoy actuando por mi voluntad, sino que estoy actuando bajo la voluntad y el poder que Jesucristo pone en mí. Al mismo tiempo también se refleja en valentía. No temblaron estos hombres, así como tampoco temblaba Pablo cuando se veía enfrentado a cosas tremendas, naufragios un par de veces, apedreado, dado por muerto unas cuantas más, mordido por serpientes venenosas y no había muerto, llegó azotado más de una vez, y todo esto le parecía a él como poco, porque tenía la valentía fundamentada en la confianza de lo que Dios había puesto en su vida y en su corazón. Y en ese sentido, él sabía perfectamente que si nosotros no hemos terminado la obra para la cual el Señor nos llamó, si tenemos clara el propósito en medio de lo que es nuestro andar, hacia dónde nos tenemos que dirigir y cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar, nos da precisamente esa seguridad de que el Señor nos llevará hasta el final, pero al mismo tiempo nos dará la valentía para cruzar esos momentos complicados. Y eso realmente es lo que se traduce como confianza. Los jerarcas religiosos, en su momento, fueron conquistados por la confianza de Pedro y de Juan. No por el poder que tenían ellos, no por su jactancia de grandes capacidades, no porque fueran hombres intimidantes, sino simplemente porque el aplomo con el cual actuaron en ese momento era un reflejo total de la acción de la confianza en su vida y en su corazón, y por eso es que pudieron seguir adelante. Seguimos con esta pregunta de qué es confianza. Filipenses 1, versos 3 al 6, por favor. Filipenses capítulo 1, versos 3 al 6, dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Imaginémonos nada más la profundidad de lo que significa esto, esa confianza, esa certeza, esa persuasión. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y en medio de todo esto dice, ok, estoy pasando por un momento complicado, estoy encarcelado, pero escribe a ustedes con gran gozo, persuadido que al menos para ustedes, como una verdad en mi propia vida, estoy bajo la certeza de que quien inició la obra la terminará.
completa. Y bajo esa certeza entonces podemos nosotros ir muchísimo más seguros, tranquilos y confiados en medio de cualquier situación que se nos vaya presentando. Pablo tenía la seguridad y la confianza de que la obra iniciada en él sería terminada, no por su voluntad y capacidad, sino por Dios. Y para nosotros debería de ser algo grabado en nuestro corazón. Dios tiene un propósito para cada uno. Lo declaró, nos lo ha hecho saber, y Él se encargará de que ese propósito termine y se cumpla. Depende de nosotros de qué manera queremos que esto funcione, haciéndolo voluntariamente, entregándole al Señor la soberanía de nuestra vida, pues entonces vamos a poder estar con esa confianza como la que Pablo tuvo directamente y decía, no importa la circunstancia en la que viva, no importa la escasez, la abundancia, el riesgo o la tranquilidad, no importa nada, simplemente yo tengo la certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque no confío en mí, sino confío en el Señor directamente. Eso es un punto prevalente en nuestra vida, pero que muchas veces lo olvidamos y lo hacemos a un lado. Así que dejémoslo tatuado en nuestro corazón. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un camino que va hacia arriba. Inicia la obra y ésta se va perfeccionando día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminemos en esta vida, ya sea por una muerte aquí o porque venga el Señor Jesús por los suyos y entonces también tendremos ese final ya de perfección. Pero qué importante es que entendamos entonces de dónde parte la confianza, de dónde realmente se fundamenta y cuál es la verdadera confianza que nosotros debemos de tener. Primera de Juan 5, 13 al 15. Y dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Imaginémonos la dimensión de lo que significa confianza en Jesús. Muchas ocasiones, lamentablemente, no le creemos a Dios y no le creemos a Jesús, porque no tenemos una confianza perfectamente fundamentada en lo que verdaderamente deberíamos estar parados. ¿Por qué? Confiamos en lo que vemos, confiamos en lo que escuchamos, confiamos en lo que conocemos y confiamos en lo que nosotros podemos. Ahí está basada nuestra confianza en este mundo. Pero la confianza de Dios es completamente distinta. Y aquí la dimensión que Juan nos da es algo verdaderamente maravilloso. Simplemente es, la confianza no debe estar fundamentada en nosotros, sino en quién, en quien prometió. Es directamente lo importante. Juan nos confirma la confianza plena en la promesa. La seguridad está en el que promete y no en la capacidad personal. He pasado muchas ocasiones, lamentablemente, por circunstancias dolorosas y la mayoría de las veces traté de salir de ellas por mi propio esfuerzo, porque así me educaron. Porque la tradición en la casa y la tradición en este país y la tradición sobre todo con los hombres es que nosotros tenemos que salir de nuestros propios problemas. Tenemos la responsabilidad de salir adelante. Tenemos que construir el futuro para nosotros y nuestras familias. Y en ese pensamiento, bueno, pues eché mano de ello una y otra vez y siempre tratando de basarme en mis capacidades y probablemente grandes o pequeños talentos. Pero cada ocasión la respuesta y la experiencia fue la misma. Me tropezaba yo en el camino. Por más que fuera maravilloso el plan, el diseño estratégico, por más luz que pudiéramos estar experimentando al inicio de todos los eventos, era muy cortita esa ilusión, porque
pronto llegaba la realidad y el tropiezo estaba frente a mi vida. Hasta el momento que aprendí precisamente así, como Juan lo dice y lo declara con toda postura. En el momento que tu confianza esté puesta en el que hace la promesa, en la promesa y en quien la está dando, entonces la circunstancia de tu vida se va a transformar. No porque vaya a ser diferente, sino porque tu visión de ella va a cambiar completamente. Y la realidad es que hoy podemos gozar de lo que tanto en su momento habíamos anhelado, pero que tratábamos de alcanzarlo por nuestras propias fuerzas y nunca lo alcanzábamos. Hoy se transforma esa visión y en medio de una realidad que para muchos podría ser una falsa, ¿cómo decir yo? Visión de uno mismo, para algunos un conformismo pleno, para otros una debilidad porque ya echaste los brazos abajo y ya no vas a luchar por lo tuyo. Las cosas cambiaron y el testimonio es claro. Hoy yo sí puedo decir, señores, dejen de luchar, permitan que sea Dios el que luche por ustedes, porque ahí está la victoria en la batalla. Ustedes probablemente lograrán algunas victorias pequeñitas en medio de la lucha, pero nunca van a llegar a tener la victoria plena, solamente que permitan que el Señor esté obrando por y a través de ustedes, y eso es confianza. Nos dice claramente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Imagínense el tamaño de la promesa que hay ahí. ¿Quién de nosotros no deseamos que las peticiones de nuestro corazón el Señor las cumpla y no las dé? Yo creo que no hay nadie en este mundo que no desearía justamente eso. Pero lamentablemente, cuando lo hacemos y nos dirigimos hacia Él, el gran tropiezo es que no confiamos en Él, sino, una vez más, confiamos en nosotros mismos. Echamos mano de la promesa, la hacemos nuestra, pero en el momento de practicarla y andar por ese camino para lograr que el Señor nos dé lo que Él prometió, nosotros nos afanamos por conseguirlo. Y es donde tenemos un grave problema en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fueron las palabras de Pablo a los filipenses, pero ¿qué significa realmente? ¿Significa literal el todo lo puedo? ¿O es literal completo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da tanto el querer como el hacer. Y en medio de eso la reflexión clara es cómo está nuestra confianza y en dónde está fundamentada. Para muchos de nosotros la manera en la que enfrentamos las pruebas es no te preocupes, yo me encargo. Y esto lo experimentamos constantemente, ¿no? Llegan nuestros hijos a compartirnos algo en el cual no están teniendo los resultados que quieren. Y la mayor de las veces les decimos, no te preocupes, yo me arreglo, yo me encargo, yo te saco adelante, yo hago las cosas para que salgan bien. Y simplemente lo que hacemos es apuntar hacia el yo. Y dejamos a Dios de lado completamente. No tenemos la confianza de que sea Él el que está preparando el camino y que probablemente el momento difícil por el que está pasando a nuestros seres queridos sea indispensable para su crecimiento. Y nosotros queremos evitarles que pasen por esa circunstancia y por eso nos convertimos en Él. No te preocupes, yo lo puedo todo en Cristo. Déjamelo a mí, yo soy el que voy a salir adelante. Esa es una realidad que deberíamos de hacer a un lado completamente de nuestra vida. ¿Te consideras seguro de ti mismo? Esa es una buena pregunta porque en los últimos tiempos se habla mucho acerca de la autoestima. ¿Cómo nosotros debemos visualizarla? Y en ese sentido la pregunta es muy válida y puntual. ¿Te consideras seguro de ti mismo? Conozco a muchas personas que irradian seguridad, ¿sí? Y que de repente digo, híjole, qué buen trabajo hicieron sus papás, o no sé,
las personas que están a su alrededor, para darles ese fundamento tan firme en el cual se sientan verdaderamente seguros de sí mismos, que logran todo lo que en la vida se les presenta y van a salir adelante. Pero lamentablemente, quien fundamenta esa seguridad de esa manera, tarde o temprano va a tener que experimentar una caída. Y ahí es cuando verdaderamente se prueba la seguridad en uno mismo. No en los triunfos, sino precisamente en los tropiezos y en los fracasos. Y la pregunta es esa, entonces, ¿te sientes seguro de ti mismo? ¿Careces de confianza para seguir adelante? Porque esa es la parte radical de las personas que tienen una autoestima firme. Hay otros que no. Hay otros que se sienten tan intimidados con la realidad de la vida que evidentemente se quedan atorados y no pretenden seguir adelante. Se sienten completamente frenados en lo que podrían ser sus capacidades. Pero una pregunta más importante que las anteriores. ¿Puedes distinguir entre confianza, orgullo y arrogancia? Porque yo sí les puedo decir que hoy lo puedo distinguir. Anteriormente era orgulloso y arrogante. Hoy, hoy confío. Y es algo completamente distinto. ¿Estaba yo confiado anteriormente haciendo las cosas? Sí, desde mi propia óptica. Tenía confianza en mí. Y hoy cambia completamente la circunstancia, simplemente porque el Señor me permitió, así como quiere que cada uno de nosotros distingamos, la diferencia entre confiar y ser orgulloso o arrogante. La confianza es saludable y es una cualidad que todos deberíamos tener y ejecutar, pero siempre teniendo el cuidado de no confundirla con el orgullo y la arrogancia. La confianza nos ayuda a vivir plenamente y poder cumplir el propósito para el que fuimos rescatados, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. La gente con confianza en ellos mismos es admirable. A mí realmente siempre me ha sorprendido encontrarme con personas con esa seguridad. Pero cuando la evalúo a la luz de las escrituras, me doy cuenta que la mayoría de esas veces está mal fundamentada. Y tarde o temprano, esa confianza traducida en orgullo y arrogancia va a traer un resultado que no es deseable para nadie. Y al contrario, he encontrado historias de personas que irradian confianza, y no porque su autoestima personal esté muy alta, sino porque su seguridad se basa en la confianza que tienen de Dios, sin importar sus circunstancias, y verdad, son completamente admirables. Ya para terminar, vamos casi en todo esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribe Pablo. Pero veamos simplemente cuáles fueron esas características de la confianza de Pablo. Número 1, nace de su relación con Cristo. No nace de sus grandes habilidades. Finalmente sabemos que Pablo tendría de qué presumir. Sí, tenía una ciudadanía romana, fue muy bien educado en las armas, fue muy bien educado en las escrituras y tenía todo para salir adelante y surgir. Pero para el momento en el cual él escribe acerca de la confianza, su circunstancia cambió por completo y también el fundamento en el que él se basaba para seguir adelante. Así que, número 1, su confianza nace de su relación con Cristo. Además, se fundamenta en sus promesas directamente, no en el conocimiento y en esta vanidad que muchos podemos tener de aprendernos pasajes de la Biblia y sobre todo que nos encanta subrayar esos que son motivadores, ¿no? Los que nos llevan hacia adelante, lo que nos hace tener, según nosotros, una felicidad plena, lo que nos hace tener, según nuestro entendimiento muy limitado, esa certeza de ir y lograr lo que el Señor pone, sino una confianza en las promesas verdaderas. Y que en ese sentido, bueno, le permite escribir de la manera que escribe, aún estando encarcelado. También se fortalece al andar sujeto de su mano. Y eso es una de las grandes enseñanzas y un consejo para cada uno de nosotros. ¿Quieres que que tu confianza sea fortalecida? Ok. El modo en el que esto va a suceder es que estés tomado de la mano de Cristo, siempre.
La confianza de los hijos aumenta cuando están de la mano de sus papás. Es importante. Y ese mismo ejemplo lo tenemos nosotros para con Dios y para con el Señor Jesucristo. Nuestra confianza se puede incrementar enormemente, pero sobre todo se puede fortalecer y estrechar en la medida en la que nosotros vayamos en esa constancia de la mano de Cristo. Pablo se sometió al señorío de Jesús y pudo afirmar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hace unos días en el grupo de los varones les decía que pudiéramos hacer un ejercicio de imaginación. Y si en algún momento pudiéramos echar la mano de nuestra mejor versión, en lo personal, la mejor versión, lo mejor que pudiéramos ser, ¿qué haríamos con esa mejor versión? Y lamentablemente las respuestas, aunque parezcan absurdas, en algún momento alguien dijo, pues lo metería en el closet y lo utilizaría para los mejores momentos. Y le dices, oye, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Imagínate que tienes la posibilidad de ser la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué no dejas que actúe tu mejor versión? Pero es precisamente porque no nos despojamos del viejo hombre y no permitimos que sea Cristo el que vive en nosotros y tratamos de seguir dominando los momentos de nuestra vida. Así que boicoteamos a nuestra mejor versión, la guardamos en el closet para mejores momentos. Pablo entendió que se trataba de su relación personal con Cristo, quien cumple todas sus promesas. Moisés libertó a su pueblo confiando en Dios. Pedro y Juan cautivaron a los jerarcas religiosos por su confianza en Jesús. Pero la pregunta para nosotros hoy y en este momento es esta. ¿Y tú? ¿En quién confías? Oremos, por favor. Señor mi Dios, te